aquello que ingresa a mi empresa, recurso que yo estoy identificando, que está ingresando o que yo estoy recibiendo. Y en el haber, aquel recurso que yo estoy sacando de la empresa o que yo estoy brindando a una persona, a un tercero que no pertenece a mi empresa. Entonces, estas dos partidas o los dos conceptos que acabamos de mencionar tienen la característica de que deben manejar montos iguales en cada partida doble que yo voy a hacer mi registro, es decir, mismo monto en el debe y mismo monto en mi haber. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros garanticemos un equilibrio dentro de mi empresa, lo que comúnmente llamamos en términos contables el equilibrio contable, que es una ecuación de activos igual al pasivo más mi patrimonio, que lo vamos a ver más adelante cómo funciona en nuestro plan contable general. Entonces, esta ecuación o este equilibrio financiero que tiene que ver en mi empresa, donde el activo o todos aquellos elementos que ya hemos mencionado que nosotros podemos transformarlos en efectivo dentro de mi empresa en un mediano o corto plazo, tienen que ser iguales a la sumatoria de todos mis pasivos, que eran mis deudas, más el patrimonio, que es todo aquel dinero, todo aquel recurso con el que nosotros hemos conformado nuestra empresa. Jamie, levantaste la mano. Atiendo tu consulta. Jamie, parece que se le ha quedado presionado el botón. Continuamos. Entonces, este equilibrio se va a garantizar, como hemos mencionado, mediante la utilización de esta partida doble. Ahora, ¿cuáles son estos principios o características principales que vamos a ver dentro de la partida doble? Lo primero es que el debe corresponde a un recurso que es denominado el deudor de mi empresa, mientras que en el haber va a ser el recurso que lo vamos a denominar como el acreedor. Segundo principio es que no puede haber en una partida dos deudores o dos acreedores. Siempre tiene que haber un deudor que corresponde a un acreedor. Es decir, si hay deudor, siempre va a haber un acreedor. No puede haber en una sola partida solo deudores o en otra sola partida solo acreedores. Tercer principio, como hemos mencionado, los montos son iguales. Lo mismo el monto que hay en el debe, es decir, si yo ingreso un monto de dinero o de efectivo o de algún recurso valorizado en 1,000 soles, pues tendré que registrar también en el haber un recurso que también esté valorizado en la misma cantidad, que serán 1,000 soles. Nuestro cuarto principio va a ser que todo aquel recurso que vaya a ingresar dentro de la empresa o la organización o todo el valor que ingresa, tiene la capacidad o tiene la característica de que tiene que también registrar una salida. ¿Para qué? Para que se cumpla nuestra ecuación contable. De caso contrario, cuando vayamos a hacer nuestros balances, los estados financieros, vamos a registrar un monto de dinero que nos está faltando o que está ocasionando que no haya un equilibrio correcto dentro de la empresa. Y nuestro último principio es que todas las pérdidas que nosotros registramos en la empresa, es decir, cualquier recurso que nosotros registremos como pérdida, es denominado como una cuenta deudora. Y todo recurso que nosotros registremos como una ganancia va a ser denominado una cuenta acreedora. Para poder entender más estos principios, esta dinámica contable, vamos a ver exactamente cuáles son aquellas partidas o las características que vamos a registrar dentro de mi partida del debe, o sea, en todo lo que yo registro como un ingreso dentro de mi empresa. Lo primero es que van a registrarse todo el incremento de partidas que correspondan o bien a mis activos o bien a mis gastos. Es decir, cualquier incremento que haya de las partidas de efectivos, caja y bancos, inventarios, mercaderías, inmuebles, maquinarias, siempre que haya un incremento de ese activo, es decir, que nosotros estemos comprando más de estos activos o estemos recibiendo más efectivo, lo registraremos en la parte de nuestro debe, es decir, en la columna en la primera columna, en la que está en la mano izquierda. Lo siguiente es que cualquier disminución que haya de pasivos, es decir, reducciones de deudas, alguna factura que nosotros tengamos por pagar, que ya le estemos cancelando o liquidando, pagos de salarios, pagos de IGBs, tributaciones, pagos de financiamientos externos que hayamos hecho con entidades bancarias u otra tercera persona, cualquier pago que se haga de la deuda que tengamos en la empresa, también se tendrá que registrar en nuestro debe.
Si tenemos alguna disminución del patrimonio neto, como puede ser disminuciones del capital, una disminución de utilidades retenidas, disminuciones de acciones que puedan pertenecer a nuestra empresa, también corresponden a registrarlas dentro del debe. Y finalmente, en la cuenta de lo que se denomina los ingresos, si hay una disminución del ingreso, también tendrá que registrarse dentro del debe. Vamos a ver qué pasa con la parte del haber, que es registrar exactamente todo lo contrario a lo que registramos en nuestro debe. En el haber, por el contrario, cuando nuestros pasivos vayan a incrementar, es decir, que nuestras deudas por pagar, que ya hemos comprado algo que nos falte liquidar, cualquier deuda que se vaya a generar en la empresa que esté incrementando, la tendré que registrar en la parte de mi haber. Si en el debe nosotros registrábamos cualquier incremento de activos, de inventarios, mercaderías, efectivo, en el haber registraremos todo lo contrario, disminuciones de todo lo que son nuestros activos, es decir, disminuciones de ingresos, disminuciones de mercaderías, disminuciones de inventarios, de inmuebles, de maquinarias, de equipos. Cualquier partida que se vaya a disminuir tendrá que ser registrada en mi haber. En cuanto a lo que es el patrimonio, en el debe se registraba cuando había una disminución. En mi haber lo registraremos cuando nosotros tengamos un incremento, es decir, cuando tengamos incremento de nuestras utilidades retenidas, incremento de capital, de acciones, de cualquier partida que pertenezca a la parte de nuestro patrimonio. Y en cuanto a los ingresos, tendremos que registrarlos cada vez que hayan incremento de ingresos, es decir, que nuestras ventas estén incrementando, que la cuenta de ventas tenga o registre operaciones que sean positivas. Y la tendremos que registrar dentro de nuestro haber. Esto es lo que comúnmente denominamos, o lo que acabamos de explicar, lo que es la dinámica contable o cómo funcionan todas las cuentas en cuanto a cuando incrementan o cuando disminuyen. Por lo tanto, todas las cuentas que se registran en nuestro debe se denominan como cargos, como débitos, y cuando quedamos con un saldo en positivo en la parte del debe, denominamos como un saldo en deudor. Mientras que en nuestro haber registraremos todo lo que hemos visto, las disminuciones en los que son nuestros activos, incrementos en pasivos, en patrimonio, y registramos como una operación de crédito o de abono. Y cuando tenemos un saldo en esta parte, se registrará como un saldo acreedor. ¿Qué pasa? Cuando tenemos ambas columnas en saldos iguales, que es lo ideal encontrar en estas cuentas. Pues tendremos una cuenta en nulo o una cuenta saldada y tenemos una partida doble en equilibrio, que es lo que se debe lograr para poder tener una partida doble correctamente especificada y correctamente realizada. Esta parte teórica la vamos a entender un poco más con ejemplos, y para poder pasar estos ejemplos vamos a ver lo que es el plan general contable empresarial. A nivel de todas las operaciones que realizamos a nivel nacional en Perú, existen diferentes planes contables, ¿no? Existe un plan contable gubernamental, hay planes contables exactamente para entidades financieras que se dedican o que están supervisadas por la SBS, pero para las empresas o para todo el sector empresarial que se dedica al comercio, a transformación de materias primas, a brindar servicios, a que están operando específicamente en el mercado, lo que utilizamos es el Plan General Contable Empresarial, que es el documento que ya se los he compartido en el Drive. Este plan contable tiene la versión ampliada, que es el documento que se les ha compartido, y adicional a ello, tenemos o podemos conseguir un plancito así como el que les estoy mostrando, que es un plan más simplificado, donde solamente nos va a mostrar cuáles son las cuentas y la denominación de las cuentas, los códigos de cada recurso que hay en mi empresa. Entonces, el ampliado lo vamos a utilizar cuando nosotros necesitemos identificar o saber más de cada cuenta, poder identificar qué recursos exactamente están aplicados dentro de cada cuenta que está dentro del plan. Mientras que el simplificado es cuando nosotros ya manejamos todo ese plan, conocemos la parte conceptual y necesitamos solamente identificar el número de la cuenta, la subcuenta, para hacer mi registro dentro de mis asientos contables, dentro de mi libro mayor, dentro de mis
dentro de mi libro diario, ¿no? Y hacer la operación dentro del área contable. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de este plan? Vamos a encontrar dos grandes grupos de cuentas. El primero, unas cuentas del balance general, es decir, aquellas cuentas que garantizan equilibrio contable dentro de una empresa, que son activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué encontramos dentro de nuestro activo? Vamos a ver a nivel conceptual macro, qué son nuestros activos. Tres tipos de activos. Lo primero, o las cuentas de nuestro elemento uno, que son nuestros activos disponibles y exigibles, es decir, cualquier tipo de recurso que automáticamente o de forma inmediata es convertido en efectivo, es decir, que nosotros lo podemos tener directamente en efectivo. Por ejemplo, nuestras cuentas de efectivo propiamente dicho, cuentas por cobrar que tengamos, deudas que tengamos, de otros proveedores que nos falten liquidar hacia nosotros. Tendríamos también servicios que nos falten liquidar. Tenemos 9 cuentas que consideramos a nivel contable, que son parte de activos exigibles y disponibles, que tienen automáticamente o están expresadas en montos dinerarios de forma directa. Nuestro segundo activo van a ser aquellos denominados como activos realizables, o el elemento 2, que lo vemos en nuestra segunda columna, ¿no? Es de acá, la segunda columna. En esta segunda columna igual encontramos 10 elementos. ¿Y a qué se refieren? A todos los recursos o todas las cuentas que vamos a encontrar dentro de una empresa que se pueden convertir en efectivo en un corto plazo. Es decir, la venta de cualquier cuenta que esté dentro de mi elemento 2 es de forma rápida o casi inmediata y puedo obtener dinero o efectivo, liquidez a mi empresa de forma inmediata. No tengo que esperar demasiado tiempo para obtener efectivo o liquidez. Y tenemos la tercera parte de los activos, que son nuestros activos inmovilizados. Como su nombre lo dice, son activos, recursos dentro de mi empresa, que yo sí tengo que esperar un mediano o largo plazo, dependiendo del activo que yo tenga, para poder transformarlo en liquidez o para que me pueda dar efectivo para mi empresa. ¿Qué encontramos allí? Inmuebles, maquinarias, vehículos, activos intangibles como patentes, invenciones, otros activos que necesiten transformarse o cuya venta, en el caso de que la empresa necesite obtener liquidez y decida vender estos activos, no va a ser fácil que se puedan vender o que puedan obtenerse liquidez de estos activos producto de su venta de forma inmediata, sino que hay que esperar un mediano o un largo plazo para recién convertirlos a un efectivo dentro de mi empresa. Entonces, son las tres partes del activo que vamos a ver dentro de nuestro cuadro contable general, nuestro plan contable general. Vamos a el segundo elemento o la segunda parte de nuestro plan contable, que son los pasivos. Ahí solo encontramos un tipo de pasivos. Y estos pasivos son todos los posibles recursos que son considerados como deudas dentro de mi empresa. ¿Qué encontramos allí? Salarios, pagos de tributos, cuentas por pagar, es decir, facturaciones o ventas que nos han hecho a nosotros o a nosotros como empresa y que nosotros aún no hemos saldado, no hemos liquidado, posiblemente porque las tenemos al crédito o porque tenemos, de acuerdo a las condiciones con las que se ha hecho esta adquisición de este activo, tenemos todavía un tiempo para poder saldar esa deuda. Entonces se colocan dentro de todo lo que son mis pasivos todas las deudas. Y finalmente tendré las cuentas de mi patrimonio, que son todas las cuentas que pertenecen a aquel dinero, aquellos recursos con los cuales se ha conformado mi empresa. Y me indican cuánto vale mi empresa, ¿no? Es todo lo que han invertido los socios o aquellos que han decidido formar la empresa para ponerla en operación. ¿Qué encontramos? Capital propiamente dicho, utilidades retenidas, que son el monto de utilidades que se han ido acumulando de acuerdo año tras año operativo que ha tenido la empresa o periodo tras periodo. Tenemos también excedentes de revaluaciones, o sea, la diferencia de las revaluaciones que se han hecho todos los activos con los que se ha formado la empresa. Al momento de formar nuestra empresa, tienen un valor contable y conforme se van desarrollando de acuerdo al activo con el que se ha formado la empresa, pues este valor va cambiando, subiendo o bajando, dependiendo de la naturaleza de cada uno de estos activos o de cada uno de estos recursos con los que hemos formado mi empresa. Hasta allí con la primera parte de nuestro balance general, de las cuentas que pertenecen al balance general. Vamos a ir con la segunda parte, que son el cuadro contable general, pero referido a lo que son cuentas o elementos de pérdidas y de ganancias. Tenemos en esta parte
tres elementos, ¿no? El primero, que es el elemento 6, referido a netamente cuentas de gastos. ¿Y qué nos va a decir? Cualquier recurso que es correspondiente o que va a identificar un gasto dentro de mi empresa. ¿Qué tipos de gastos podemos encontrar? Compras que vayamos a hacer dentro de la empresa, variaciones de existencias o variación de inventarios que va a haber dentro de la empresa o de la organización, gastos de personal que se tengan que hacer, gastos por servicios, tributos financieros, es decir, pagos de cuotas de préstamos que se han hecho a entidades bancarias. Las cuentas de ingresos o nuestro elemento 7 corresponden a todo lo que es ingresos que vayan a tener dentro de la empresa, correspondiente a ingresos por ventas, por variaciones de producción que tengamos almacenada dentro de la empresa, por activos inmovilizados, descuentos, bonificaciones que se están dando dentro de la empresa y otros ingresos que puedan darse, ¿no? De todas las partes o todo lo que corresponda a un recurso que genere un ingreso en la empresa, lo tendríamos que considerar dentro de nuestro elemento 7, es decir, las cuentas de las 70 a las 79. Y las cuentas de nuestro elemento 8, que son saldos intermediarios de gestión, ¿no es cierto? Algunos saldos que son producto de la dinámica que están teniendo el resto de cuentas que ya hemos mencionado. Puede ser activos con gastos, pasivos con ingresos, patrimonio con algún tipo de activo, cualquier dinámica que ha habido entre el resto de las cuentas que se han mencionado, pues lo podemos ver, o esas cuentas en esos saldos se podrán registrar dentro de nuestro elemento 8. Tenemos márgenes comerciales, valores agregados, resultados de explotaciones, impuestos a la renta, etc. Entonces, para poder identificar exactamente la parte conceptual, que es bien amplia de todo este plan contable general, es necesario o los invito a que puedan revisar el documento que les he compartido, donde está especificado a detalle cuál es la parte conceptual o qué es lo que se considera dentro de cada una de estas cuentas. Para efectos de poder llevar la dinámica, vamos a trabajar los ejemplos de la partida doble con cuentas expresadas en 2 dígitos, es decir, con las cuentas que estamos visualizando dentro de las 2 imágenes que están dentro del PPT. Entonces, podemos visualizar que cada uno de nuestros elementos o cada elemento que hay dentro de todo el plan general conlleva un número total de 10 cuentas por elemento. Es decir, mi elemento 1 está desde la cuenta número 10 hasta mi cuenta número 19 y así sucesivamente. Entonces, si hasta allí tuviéramos alguna pregunta o duda de lo que hemos visto para poder pasar, hemos pasado a la parte conceptual de una partida doble, de los términos que vamos a utilizar en la partida doble, y vamos a pasar a la parte de los ejemplos. Vamos a hacer unos 3 ejemplos de algunas transacciones que las más conocidas, que es lo que podemos identificar dentro de una empresa. Tenemos aquí el resumen de lo que es la dinámica contable, de lo que hemos visto dentro de nuestras 2 anteriores diapositivas, ¿no? Tenemos ahí mi activo cada vez que ingresa o cada vez que aumenta todas las partidas que están desde la número 10 hasta la número 39, que son los 3 primeros elementos correspondientes a mi activo, los registraré en el debe. Si hay un incremento, si hay una disminución, los registraré en mi haber. Lo mismo con el pasivo. Si mis deudas se reducen, es decir, si yo estoy pagando mis deudas, lo registraré en la parte del debe. Por el contrario, si yo estoy adquiriendo más deudas, si estoy teniendo más deudas por pagar, la tendré que registrar dentro del haber. En cuanto al patrimonio, registraremos cuando tenemos disminución del patrimonio, es decir, cuando mi patrimonio, mis utilidades retenidas, mi capital, mis acciones disminuyan, irán a mi debe. Por el contrario, si incrementan, irán al haber. En cuanto a los ingresos, si tenemos ingresos o nuestras ventas disminuyen, por lo tanto los ingresos caen, tendrán que registrarse en el debe. Si los ingresos incrementan, es decir, tenemos más ingresos, más ventas, producto, van a generar más ingresos y por lo tanto lo registraremos en el haber. En el gasto ocurre en viceversa. Si los gastos son mayores, si tenemos más registro de gastos, es decir, las cuentas que están desde el elemento 6 de la 60 a la 69, si se incrementan, se registrarán dentro de mi debe. Y si disminuyen o hay una disminución de los gastos, registraré dentro de mi haber. Vamos a ir con nuestro primer ejemplo.
Y vamos a ver un ejemplo clásico, una transacción clásica dentro de una empresa, que me dice una compra de un vehículo marca Chevrolet por un valor de 10,000, el cual es cancelado en efectivo. Antes de poder identificar o realizar mi partida doble, es necesario que yo identifique cuál es la transacción que estoy haciendo. Y para eso identificaré qué estoy ingresando, qué recurso está ingresando a mi empresa y qué recurso está saliendo de mi empresa. Entonces, la transacción económica a realizar es una compra de un vehículo que está valorizado en 10,000. Al momento de yo realizar una compra, el recurso que yo voy a ingresar producto de esa compra es mi vehículo, ¿correcto? Este vehículo está valorizado en 10,000 soles. Hasta allí conocemos qué es lo que está ingresando. El recurso es un vehículo. Este vehículo tendré que identificar qué tipo de activo es. Entonces, ¿será un activo que es del elemento 1, disponible o exigible? No, porque no está expresado o yo no lo veo directamente expresado en efectivo, no está expresado en soles, vale 10,000 soles. Pasamos a mi segundo elemento, que son los activos realizables, que me dice que son elementos que fácilmente yo puedo vender en un corto plazo. Un vehículo será un activo realizable, tengo la duda, entonces revisaré dentro de todas mis cuentas si encuentro una de las cuentas que está referida a lo que son vehículos. Y al momento de revisar podrán ustedes identificar que no tenemos ninguna cuenta que se refiera a vehículos, a maquinarias o a equipos. ¿Qué tenemos? Activos que son mercaderías, inventarios, productos terminados, existencias, cosas que la empresa vende de forma directa o de forma rápida. Entonces tampoco tenemos un activo que es realizable. Vamos al tercer activo, que es un activo inmovilizado. Podremos visualizar entre este activo inmovilizado que tenemos nuestra cuenta número 33, que nos dice inmuebles, maquinarias y equipos. Dentro de esta cuenta es donde está ubicado los vehículos, que es lo que yo estoy ingresando. Un vehículo de marca Chevrolet que está valorizado en 10,000 soles. Correcto. Entonces, veré que dentro de mi debe lo que está ingresando es un activo y este activo está incrementando. ¿Por qué? Porque estoy sumando un vehículo adicional dentro de mi empresa. ¿Cuánto vale? 10,000 soles. Y registraré la cuenta que yo estoy identificando, que es la cuenta 33 de inmuebles, maquinarias y equipos. Voy a mi haber. Ahora, ¿cuál es el recurso que está saliendo? ¿Qué es lo que yo estoy sacando de mi empresa para poder comprar este activo, ¿no? Para poder incrementar este activo. Y me dice que se está cancelando de forma en efectivo. Por lo tanto, lo que están disminuyendo dentro de mi empresa para que yo compre ese vehículo es dinero, caja. Dinero en efectivo que estoy sacando de caja de mi empresa. La cuenta de caja de mi empresa es la referida a efectivo. ¿Qué va a pasar o por qué nosotros acá dividimos en dos? Porque cuando hacemos una compra o una venta de un activo, siempre compramos tanto el valor del subtotal del producto como también hacemos un incremento o una disminución del tributo que yo estoy pagando en ese activo. ¿Por qué? Porque lo compramos con una boleta, una factura, un documento que sustenta la transacción, que por lo general o lo correcto es una factura. Y en la factura vamos a encontrar nuestro precio desglosado en un precio total, un subtotal y el precio del tributo, que es el IGB. Entonces, tenemos aquí identificado cómo es la dinámica para poder hallar el precio total, el subtotal y el IGB, ¿no? Del precio total, que nuestro auto vale 10,000 soles, lo tendremos que dividir entre 1.18 para llegar al precio en subtotal, es decir, el precio sin tributos. Y nos dice que es 8,774,58. Para poder identificar nuestro IGB o nuestro impuesto general de las ventas, tendré que multiplicarlo por 0.18 y tendré que el IGB es igual a 1,525,42. Estos dos montos que yo he identificado en mi subtotal y en mi IGB es lo que está saliendo de mi empresa para que yo adquiera el vehículo. Quiere decir que estoy pagando un subtotal en efectivo de 8,474. Y es lo que registraré dentro de mi cuenta 10. Está saliendo de efectivo un total de 8,774. Adicional, ¿qué estoy haciendo? Están reduciendo. Cuando yo hago una compra de una mercadería, de un activo, las deudas que yo tengo por IGB, por efecto del escudo fiscal de los tributos, ¿qué hacemos? Disminuimos nuestro pago de IGB. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una disminución de nuestras deudas de IGB. Y las deudas o todos los pasivos son el elemento número 4. Por lo tanto,
revisamos las cuentas de nuestro elemento 4 y vamos a encontrar atributos como la cuenta número 40, donde encontramos IGB y tributos. Y podremos identificar o registramos dentro de esa cuenta el monto total de 1.525.42. Y hacemos nuestra sumatoria. ¿Cuál es ¿Cómo identifico que ya está terminada mi partida doble? Porque tienen que cumplir nuestros principios que hemos visto al inicio de la clase. Lo primero, hay un debe y hay un haber. Perfecto, tenemos siempre cuentas en el debe y tenemos cuentas en nuestro haber. Pueden haber una sola cuenta en el debe y más de una cuenta en nuestro haber o viceversa. No hay ningún problema, pero siempre tiene que haber como mínimo una cuenta en el debe y una en el haber. Cumple nuestra partida doble. Y la otra parte de nuestro principio es que tienen que ser saldos iguales, es decir, tenemos que tener un saldo nulo, un saldo en equilibrio. Si cumple, sí, tenemos en nuestro debe 10.000 y en nuestro haber también 10.000. Entonces, hemos culminado el registro de la partida doble por haber registrado la transacción de la compra de un vehículo valorizado en 10.000. Listo. Entonces, hemos terminado nuestro primer ejemplo. ¿Tendríamos dudas? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna consulta de esta primera transacción, este primer ejemplo que hemos dado? Perfecto. A ver, Michelle, te escucho. Si puedes activar tu micrófono o puedes escribir tu pregunta por ahí. Sí, ¿me escucha? Sí. Ya, entonces para entrar en contexto, el ejemplo de la partida doble son todos los ingresos y egresos que tienen que estar anivelados. Entonces, ejemplo, si yo tengo un ingreso por ventas de 10.000 en mi egreso, también tengo que poner los 10.000 para que mi caja esté en positivo. Correcto. Ajá. En el caso de las ventas, entonces tendríamos que identificar también qué recurso estamos ingresando y qué recurso está saliendo. En este caso sería el efecto contrario. Para una venta, lo que ingresa es efectivo, caja y bancos, y lo que sale es mercadería valorizada en el monto de ese dinero que tú estás ingresando. Vamos a ver a posterior, justo en la siguiente diapositiva, un ejemplo de lo que es una compra. Una venta, para que lo puedas visualizar más a detalle. Claro, y entonces el vehículo que compramos entraría al elemento 3 en el cuadro 33, que sería la compra del vehículo, que más adelante lo podríamos recuperar, pero a un largo plazo. Claro, ajá, exactamente. Porque es un activo que no está expresado en dinero propiamente dicho y tampoco se puede vender de forma inmediata, ¿no? Tenemos que esperar un tiempo, un plazo para poder recién obtener liquidez de ese vehículo. Ajá, ok, gracias. Listo. A ver. Cristel nos dice, un ejemplo, si se cancela tu pedido, ¿qué se debe hacer? Ya, o sea, lo que te estoy entendiendo es en el caso de una venta, si hemos realizado una venta y esta venta es una devolución, están haciendo la devolución de la mercadería, ¿a eso te refieres? O sea, está cancelando la facturación realizada. ¿Me confirmas, por favor, a eso si eso te refieres con el ejemplo, con tu pregunta? Cristel. Y Ricardo nos menciona si la transacción se debe cargar la compra en la cuenta por el debe, el pago cierto. La transacción se debe... No estoy entendiendo tu consulta, Ricardo, si podrías hacerla un poquito más detallada para poder entender exactamente cuál es la duda que ha surgido producto del ejemplo, por favor. Hasta que sus compañeros nos puedan identificar o aclarar un poco más sus consultas, vamos a pasar con el segundo ejemplo, que probablemente allí también podamos absolver las dudas que han quedado de este primer ejemplo para Grisel y para Ricardo. Vamos a ir con nuestro segundo ejemplo, que la transacción a poder registrar es que se están vendiendo productos terminados por un monto total o valorizados en 15.000 soles. ¿De qué forma? Al crédito. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a vender productos terminados. ¿Por qué estoy identificando exactamente esta palabra de productos terminados? Porque dentro de una empresa podemos vender inventarios, podemos vender envases, embalajes, o sea, stock que nos esté sobrando, parte de materias primas, de insumos que hayan sobrado en la empresa, que querramos venderlos, podemos vender algún
producto en proceso. En este caso, lo que están vendiendo es un producto terminado dentro de mi empresa, para poder identificar exactamente a qué cuenta nos estamos refiriendo. El valor es de 15.000 soles. Entonces, cuando hacemos nosotros una venta dentro de la empresa, como hemos mencionado con su compañera Michelle, lo que está ingresando producto de esa venta es efectivo, ¿no es cierto? Lo que comúnmente, en el caso de que hagamos una venta al contado. En este caso me están diciendo que yo estoy haciendo una venta al crédito. Por lo tanto, lo que se va a incrementar no es efectivo, pero sí un equivalente de mi efectivo, como por ejemplo una cuenta por cobrar. Es decir, lo que está generando es una deuda que me están teniendo a mí. Estoy incrementando las cuentas por cobrar, ¿verdad? Una deuda que en un periodo establecido de acuerdo a la facturación recién voy a cobrar en un determinado plazo. Y lo que está saliendo, lo que va a ingresar es un incremento de mis cuentas por cobrar y lo que está saliendo es la mercadería que está valorizada en un monto de 15.000 soles. Entonces, vamos a pasar a nuestro registro de nuestra partida doble, ya que hemos identificado qué es lo que ingresa y qué es lo que sale, o qué es lo que se recibe y qué es lo que estamos entregando. Entonces, lo que estamos recibiendo en este caso es una deuda de un cliente, una deuda que nos están teniendo un cliente producto de una venta que se le está haciendo. ¿De qué manera? Al crédito. Por lo tanto, se genera una cuenta por cobrar y se está incrementando las cuentas por cobrar. Por lo tanto, mis activos se incrementan y lo registraré dentro de mi debe. Por eso es que está registrado dentro del debe. ¿De qué tipo de o qué cuenta corresponde lo que son cuentas por cobrar? Pues me voy a mi elemento número 1, que son mis cuentas por cobrar. En estas cuentas por cobrar tenemos la cuenta número 12, ¿no? Que es lo correspondiente a cuentas por cobrar, equivalente a 15.000. Justo Judith nos pregunta, ¿por qué no considero el IGB dentro de esa venta? ¿Por qué? Porque aún no estoy recibiendo el efectivo. Lo único que estoy recibiendo es una deuda que tiene mi cliente. Aún no me está pagando, todavía no estoy registrando el ingreso correspondiente a un dinero. Solamente estoy registrando una deuda. Por lo tanto, esta transacción, cuando me hagan el pago correctamente dicho, cuando me hagan la transacción, cuando me paguen en efectivo, me hagan la transferencia, tendré que hacer un segundo asiento donde recién registre el ingreso del dinero. Habíamos mencionado que dentro de todos los principios que tenemos dentro de la contabilidad, tenemos el principio del devengado. Entonces, quiere decir, yo no puedo registrar ahorita, dentro de mi partida doble, el ingreso de efectivo. ¿Por qué? Porque todavía no tengo efectivo que esté ingresando. Entonces, tendré que registrarlo eso en el momento que me cancelen esta cuenta que tengo por cobrar. Entonces, que será de acá a un mes, de una semana, dependiendo de lo que yo haya identificado dentro de la facturación, ¿no? O de la venta que estamos realizando. Por el momento, ¿qué hacemos? Un incremento de cuentas por cobrar correspondiente a mi cuenta número 12. ¿Cuánto es esa cuenta que tengo por cobrar? Que la voy a cobrar en un corto o mediano plazo de 15.000 soles. ¿Qué es lo que está reduciendo ahora dentro de mi empresa? El hecho de que yo haya hecho una venta que sea el crédito no significa que yo mi mercadería la voy a entregar en el momento que me van a hacer la cancelación, porque estoy ya haciendo la facturación al crédito. Entonces, la mercadería de todas formas está saliendo, es decir, está reduciendo. Mis activos están reduciendo. Y en este caso, productos terminados correspondería a nuestro elemento número 2, que es un activo realizable, aquellos activos que se venden de forma inmediata dentro de mi empresa, que son fáciles de obtener liquidez. Y corresponde a nuestra cuenta número 21, productos terminados. Estos productos que están saliendo, ¿en cuánto son valorizados? En 15.000. ¿Cumplen todas nuestras condiciones de partida doble? Sí. Tienen saldos iguales y tenemos una cuenta como mínimo en el debe y una cuenta como mínimo en nuestro haber. Listo. Vamos a responder ahora a nuestras consultas. Dice, Litman, el IGB es nuestro impuesto general a las ventas. Sí, correcto. Justo ahorita en el siguiente ejemplo vamos a tocar otro ejemplo correspondiente al IGB para que pueda quedar clara esa parte de el cálculo del IGB y cómo lo registramos dentro de la partida doble. ¿Listo, Ricardo? Para que lo puedas visualizar mejor y puedas entenderlo mejor. ¿Listo?
Listo. Janet nos dice si es una empresa industrial. Claro, en este caso estamos hablando de una empresa que hace transformación de materias primas y obtiene un producto de esa transformación de esas materias primas, ¿no? Es de forma industrial. Para efectos del ejemplo es que he especificado correctamente que son productos terminados para que podamos identificar cuál es la cuenta que estamos tomando, que vamos a registrar dentro de nuestra partida doble, ¿no? Ya está. Ya está. Fiorella nos dice, ¿no se considera la salida del almacén? Mm, se, mm, Tendríamos que hacer, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos las partidas dobles, existen diferentes tipos de, lo que tú ya estás refiriendo es a un registro de un asiento contable, ¿listo? La partida doble, lo que vemos es la dinámica, cómo funciona en sí el registro de una transacción. Esta dinámica que nosotros estamos entendiendo, comprendiendo cómo funciona, yo la voy a utilizar al momento de, elaborar, ¿no? Mis asientos contables, el registro de mi libro diario, de todo lo que pasa dentro de mi empresa. Y es lo que yo voy a utilizar para registrar determinadas transacciones. Y esos asientos podremos tenerlos, algunos que son simples, donde registro tal cual, ¿no? Solamente una sola transacción, algunos que son compuestos, donde yo sí tengo que registrar varias operaciones, como la salida desde el almacén del producto, la venta que estoy haciendo, un registro en el CARDES, dependiendo de la naturaleza de la empresa, cuál es la operación que se lleva a cabo para hacer toda esa transacción. Entonces, para eso ya iríamos a la parte de elaboración de asientos contables, donde tendremos asientos simples, compuestos, algunos mixtos, de apertura, de cierre, ¿no? Que eso les he compartido también en el Drive una bibliografía, un libro donde van a poder tener acceso a esa teoría para que puedan revisarlo, ¿no? Y también podamos visualizar esa parte y al momento de hacer la siguiente sesión, que es libro diario, podemos visualizarlo, ¿no? Esa parte de cómo registramos todas esas transacciones que hay cuando hay una operación comercial o un hecho económico dentro de una empresa. ¿Listo? Pero sí se registra, ¿no? Dependiendo. Ahorita, para efectos de explicación solo de la partida doble, estamos tomando una transacción en específico que se va a registrar. Listo. Correcto, Janet. Sí, en todas transacciones siempre va a haber algo que nosotros recibimos producto de esa transacción y algo que nosotros tenemos que entregar a la persona que nos está dando ese recurso, ¿no? Siempre va a haber, siempre hay que identificar cuál es lo que ingresa y qué es lo que sale. Y todo lo que ingresa tendrá que cumplir la dinámica del debe. Es decir, en el debe solo podré registrar un incremento de mi activo, una disminución de pasivos, disminución de patrimonio. No podré registrar dentro de mi debe si mi activo se reduce, ¿no es cierto? Porque si hay una reducción del activo, tendré que registrarla en mi haber. Entonces, siempre hay que confirmar o corroborar que se esté cumpliendo la dinámica para que podamos hacer un correcto registro de toda la partida doble. Vamos a ir entonces a nuestro tercer y último ejemplo del asiento contable. Y vamos a ver ahora lo que es una transacción por el pago de una deuda, de una factura que teníamos por pagar. Es decir, hemos hecho la compra de un activo y este activo lo hemos hecho por crédito. Quiere decir que no hemos cancelado el momento que nos han entregado la mercadería. Ya nos la han entregado y ya llegó el momento en el que nosotros tenemos que cancelar, liquidar esa deuda que tenemos. Para poder hacer la cancelación de esas deudas, digamos, vamos a proceder de la siguiente manera para poder hacer este registro. Vamos a cancelar una deuda que es por una mercadería que ha entrado valorizada en 12,000 soles. ¿Listo? Este tipo de pago de esta deuda se está haciendo de forma en efectivo. ¿Por qué es importante identificar de qué manera estamos pagando? Porque al momento de hacer la salida del recurso con el que vamos a pagar, podríamos ponerlo también de manera en transferencias, podemos pagarlo también de forma en cheques, ¿no? Entonces, es importante identificar cuál es el recurso exacto con el que estamos pagando esa deuda o el recurso exacto que está saliendo de la empresa. Ruth, si pudieras abrir tu micrófono para escuchar tu consulta. No, señorita, me confundí en presionar el botón. Listo, no te preocupes. Estaba escuchando a mí, disculpe. Listo, no te preocupes. Entonces, como
decíamos, lo que vamos a hacer es el registro del pago de una cuenta que ha llegado el momento que tenemos que liquidar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está ingresando en este caso en la empresa para poder hacer este pago de esa factura? Lo que está ingresando es una cuenta por pagar, es decir, está ingresando un pasivo, es lo que va a ingresar a mi empresa. ¿Y de qué manera está ingresando este pasivo? Mediante una reducción, por eso lo voy a registrar en el debe. Quiere decir, mi pasivo como yo, o mi deuda que yo tenía, la que yo tenía por pagar, como la estoy cancelando, ¿qué estoy haciendo con toda contable? Un registro de la cuenta por pagar correspondiente a la cuenta número 42 dentro del elemento 4, porque son pasivos y son deudas. ¿En cuánto está valorizada esta deuda que yo estoy reduciendo en mi empresa? En 12,000, que es lo que valía la mercadería que en su momento ingresé, ¿no? O el producto, el activo que en su momento ingresé o que estaba facturado en esa deuda, de 12,000 soles. ¿Qué va a salir dentro de mi empresa para que yo reduzca esa deuda? Lo que va a salir es efectivo, ¿no es cierto? Va a salir un dinero de mi empresa. Y ese dinero que va a salir de mi empresa, como hemos mencionado, cuando yo hago una compra o hago una venta, todo dinero que sale para pagar algo o para comprar algo, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo, o tiene dos subcuentas adheridas a esa operación. Primero, el precio subtotal, que es el efectivo propiamente dicho que sale de mi empresa, y como segundo elemento tendremos nuestro pago de tributos, que en este caso es el IGB, el Impuesto General a las Ventas. Entonces, antes de hacer mi registro en la parte de la disminución del efectivo que yo voy a tener en la empresa, tendré que calcular cuál es ese monto de subtotal o de efectivo propiamente que va a salir y cuál es el monto de IGB o de tributo que estoy pagando, producto de esa cancelación de esa cuenta por pagar o de esa factura que estoy pagando. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Pues de mi precio total para hallar el subtotal, divido entre 1.18, divido. Y para hallar del subtotal o del precio neto, al hallar el IGB, tendré que multiplicarlo por 0.18. Entonces tendríamos, si el valor total de mi factura es 12,000, que ya incluye IGB, y quiero saber cuál es el monto sin IGB o sin tributos, lo divido entre 1.18 y tendré un total de 10.169.49. A este subtotal quiero identificar cuál es el IGB que estoy pagando por esa mercadería. Lo multiplico por 0.18 y tendré que el IGB o el tributo equivale a 1.830.51. Ojo, corroborar siempre que la sumatoria de mi subtotal y mi IGB tiene que ser exactamente el precio total que está facturado dentro del comprobante, ¿no? Tiene que coincidir y para eso tenemos que utilizar bien los decimales que estamos calculando dentro del subtotal y del IGB. Entonces, ya tengo mis dos cuentas. El subtotal está referido a ese dinero en efectivo que va a salir propiamente de caja y de bancos dentro de mi empresa, mientras que el IGB lo voy a registrar dentro de mis cuentas de pasivos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una venta, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy también reduciendo el IGB que está viendo dentro de mi empresa. Entonces, registraré en la cuenta 10, que es el efectivo, porque se está pagando de forma en efectivo, y es la cuenta número 10 de caja y bancos. Efectivo y equivalente a efectivo. Equivalente al subtotal de 10.169. Y tendremos que registrar también el pago de tributos que se está haciendo, que es correspondiente a nuestro IGB. Y el IGB o tributo es una deuda y está dentro de nuestro elemento número 4, que son nuestros pasivos. Y es correspondiente a la cuenta de tributos, que es nuestra cuenta número 40. Y equivale a 1.830.51. Hacemos la sumatoria y tenemos el total de dinero que está saliendo de nuestra cuenta del haber y que equivale a los 12,000. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar, ¿no? Si cumple o no cumple la dinámica, cumple o no cumplen los principios del asiento contable que teníamos, que como mínimo tiene que haber para que sepamos que hay un correcto registro. Igual monto en mi debe, igual monto en mi haber, se cumple. Es 12,000, tenemos un saldo nulo. Y tenemos que registrar mínimo una cuenta en el debe, mínimo una cuenta en el haber, para que se registre que siempre haya una cuenta que ingresa y una cuenta que sale. Un recurso que está ingresando a mi empresa y un recurso que estoy sacando de la empresa.
Entendemos eso, si cumple, es correcto. Nuestra dinámica cumple también, los pasivos cuando se reducen en el debe, sí. Los activos cuando se reducen en mi haber, correcto. Entonces, es correcta la parte de nuestros, y del registro de todas nuestras, de todo nuestro asiento, de todo nuestra partida doble, ¿no? Que estamos haciendo un asiento contable. Michelle, te escucho. Sí. Sí, mire, y si hablamos en una venta de la empresa, y ahí nosotros tenemos que facturar, y si lo estamos vendiendo con IGB, sería entonces el precio neto de 12.000 soles, y el IGB tendríamos que dividir y multiplicar para que salga el subtotal, el IGB, y el total, sumando, haciendo la sumatoria, tendría que ser el precio total de lo que tendría que pagarnos el cliente, Sí, ¿cierto? correcto, correcto. Y si es el precio neto de 12.000 con todo, sin IGB, tendríamos entonces que igual hacer la misma operación, pero que nos salga el precio neto de 12.000, igual. Correcto, ajá, dependiendo, ¿no? De cómo de cómo estemos calculando los precios. La dinámica es siempre del precio total para mi subtotal entre 1.18. Y si tengo el precio en subtotal y quiero hallar el precio total, pues tendré que ya no dividirlo, sino multiplicarlo. Multiplicarlo por un... Entonces, prácticamente no es otra cosa. Entonces, sería la misma operación, depende de cómo sea el acuerdo de la venta. Si es con... Claro, correctamente. De acuerdo a con qué precio estás trabajando. Si estás trabajando con un precio total o un precio sin IGB al cual le tienes que sumar el IGB. Dependiendo de cómo trabajes, ya tienes la dinámica de cómo llegas siempre del subtotal al total y al IGB. Listo. ¿Tendríamos alguna otra duda? Con eso estaríamos culminando nuestros 3 ejemplos de lo que son partida doble y se han hecho 3 asientos, ¿no? De forma simple, 3 asientos simples que hemos podido registrar con 3 transacciones, algunas de las más utilizadas, una compra, una venta y un pago de una cuenta por pagar que teníamos, ¿no? Entonces, hasta allí, lo que hemos visto correspondiente a lo que son nuestra partida doble y el balance del plan contable empresarial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago este registro de todas estas partidas dobles, para poder yo registrar qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, todo el recurso que está saliendo de mi empresa, que por lo general es en efectivo, es dinerario, entonces tengo que tener un documento sustentatorio, como me lo mencionan dentro de los principios contables. Tiene que haber un documento que sustente, que haga que sea verídica mi transacción. Para ello, existen determinados comprobantes que se manejan dentro del ámbito legal, no tributario a nivel nacional. Estos tipos de comprobantes están regulados por una ley específica, ¿no? Que les estoy dejando dentro del PPT y del material para que lo puedan visualizar y lo puedan leer, tengan un material de consulta. Tenemos el decreto 25632 y un reglamento de todos estos comprobantes. ¿Qué nos dice dentro de este reglamento? ¿Cómo se utilizan estos comprobantes? ¿En qué caso los tenemos que emitir? ¿Cuál es el monto máximo, mínimo? ¿Cuáles son sus normas para poder emitirlo? Algunas obligaciones, ¿no? Regímenes tributarios que están obligados o no obligados a poder emitir, cuándo se utilizan, cuándo no, y algunas controversias de acuerdo a cada uno de los comprobantes. Eso lo podemos visualizar dentro de este reglamento y les estoy dejando el link directo para que ustedes lo tengan de material de consulta y puedan visualizarlo, estudiarlo, y conozcan más acerca del tema. Entonces, vamos a ver ahorita a nivel conceptual, a nivel macro, ¿no? Estos comprobantes que manejamos a nivel nacional. Estos comprobantes anteriormente eran manejados de forma física. Ahora, ya con nuevas actualizaciones, con la parte tecnológica, en SUNAT, que es la entidad que regula esta emisión de estos comprobantes, se está haciendo de todo de forma electrónica. De hecho, hasta hace un año y medio, todavía podías acogerte a comprobantes de manera física. Actualmente, si tú decides ya incursionar en el ámbito empresarial, sacar un RUC y empezar a operar,
con transacciones comerciales, pues tienes que acogerte de forma directa a todo lo que es comprobantes de forma electrónica. Y estos comprobantes de forma electrónica tiene la plataforma SUNAT de forma directa, que tú puedes utilizar esa plataforma para poder hacer la emisión de estos comprobantes, ¿no? Y allí mismo se tienen todita las herramientas que codifican automáticamente los comprobantes, los numeran, les dan los números de serie, automáticamente a las búsquedas de los RUC, de los clientes, hacen el cálculo automático del tributo que tú vayas a pagar, si tienes productos en bonificaciones, en devoluciones, y todo lo necesario, todas las herramientas para hacer la emisión correcta de estos comprobantes. Entonces, y también, adicional a ello, te permiten comprobar la autenticidad, ¿no es cierto? Que tú compruebes si el comprobante es correcto o está autorizado por SUNAT o es un comprobante que no es legal o no corresponde o no está registrado todavía en la base de SUNAT. Dentro de estos comprobantes vamos a ver primero todos los que están considerados dentro de la plataforma. Tenemos facturas, boletas, notas de crédito, de débitos, los recibos de servicios públicos, los recibos por honorarios, comprobantes de retenciones, de percepciones, liquidaciones y las guías de remisión. Visualizamos en la parte derecha un esquema sobre aquellos sistemas de emisión de comprobantes electrónicos y hasta dónde llega la emisión de cada uno de estos sistemas, ¿no? Podemos tener, lo que estamos visualizando es, mediante el portal tenemos la emisión completa de cualquier tipo de comprobante que está autorizado por SUNAT. Tenemos un app también de SUNAT que nosotros manejamos, que pueden manejarlo desde el teléfono, desde donde solo se pueden emitir recibos, facturas o boletas. Tenemos también un monedero electrónico que nos permite obtener una etiquetera de monedero, ¿no? Para poder registrar ingresos o salidas. Tenemos un servicio de operador electrónico, ¿no? Que también le permite a operadores externos hacer la emisión de facturaciones, donde te permite ya personalizar todo el formato, la estructura de tu comprobante de pago, facturadores correspondientes al portal de SUNAT del Sol, al portal electrónico de SUNAT, y mediante específicamente sobre sus sistemas, ¿no? Entonces, estos comprobantes los pueden obtener de forma directa desde el menú solo, desde la plataforma electrónica, como también desde un facturador electrónico, o sea, un servicio tercerizado, ¿no? Ruthbel me dice si es necesario que las facturas y boletos de contingencia sean registradas en SUNAT para hacer un asiento contable. A ver, te comento, los comprobantes de contingencia no son emitidos actualmente por un sistema electrónico de SUNAT, o sea, SUNAT todavía no emite esos comprobantes en contingencia. Entonces, tú automáticamente, lo ideal es que el comprobante de contingencia sea emitido solo en casos muy específicos cuando realmente no se tenga el acceso, ¿no? A esta plataforma, cuando no puedas acceder a la plataforma electrónica por A o B motivo y tengas que emitir un comprobante que le permita al consumidor en un momento posterior hacer el canje de este comprobante por una factura, una boleta o algún comprobante que sea válido y que sí está registrado en SUNAT. Entonces, bajo esa premisa, el comprobante de contingencia no es válido para SUNAT hasta que no sea canjeado y no esté registrado por un comprobante que sí sea válido, como sea una factura o una boleta. Mientras no, entonces SUNAT todavía no lo va a tomar como válido. Y lo ideal es que tampoco puedas registrarlo como un asiento contable. Tendrías que registrarlo no como el ingreso neto de dinero, como el registro de una factura, podríamos registrarlo como una deuda que tenemos dentro de la empresa, ¿no? Para que puedas hacer así recién el registro posterior de ese comprobante que estás haciendo. ¿Se pueden utilizar todavía las guías de remisión en físico? Sí, todavía las guías de remisión en físico se pueden utilizar siempre y cuando tengas la autorización, o sea, todavía te permita SUNAT o el portal de SUNAT, te dé todavía la autorización para la emisión de estas guías. Si SUNAT ya empiezas a acogerte a la parte electrónica, va a haber un momento en donde hay determinados contribuyentes a los que ya les está bloqueando
la autorización para poder hacer la impresión de estos comprobantes, porque recordemos que cuando hacemos la impresión de comprobantes tenemos que tener una autorización de el número correlativo de serie y el número correlativo del comprobante que yo voy a emitir, en este caso mis guías, y eso se descarga o se obtiene esa numeración o esa autorización a partir de tu portal de SUNAT, desde tu clave SOL. Entonces, mientras el portal te siga dando la autorización para poder imprimir esas guías de forma física, no hay problema, puedes seguir utilizándolo hasta que ya se bloquee y necesariamente solamente te permita ya emitir de forma electrónica, ¿no? Vamos a ver entonces ahora, el primer comprobante, el más utilizado, el que tiene mayor relevancia fiscal, ¿no? El que nos permite hacer el escudo fiscal dentro de todas las transacciones comerciales, que es la factura. Es el único comprobante que va a permitir que nosotros registremos pago de IGB y compra de IGB. Dentro de esta factura es el documento más común, es el único que sustenta compra o bienes de servicios, o de compra o bienes de servicios, sustenta cualquier gasto que yo tenga en mi empresa o sustenta cualquier cobro que esté haciendo dentro de mi empresa. ¿Para qué me sirve? Para cuando hago mi declaratoria mensual de tributaciones o de impuestos, ¿no? Para poder calcular mi impuesto a la renta y mi crédito fiscal que yo tengo al final del periodo, al final de cada mes. ¿Qué es mi crédito fiscal? Es la diferencia entre la sumatoria de compras que yo he hecho con la sumatoria de ventas que yo he hecho. El IGB que yo he obtenido producto de mis ventas, lo resto del IGB que he obtenido producto de mis compras. Y esa diferencia entre las compras y las ventas o los tributos de compras y ventas es lo que registramos como el crédito fiscal y lo que a fin de mes se paga a SUNAT, ¿no? Como tributo. Y la renta que sale producto del 1.5% del subtotal o de la venta neta que hemos tenido durante todo el mes. Es decir, no el precio total que hemos vendido, sino el subtotal. Cuando no se cuenta el IGB, la sumatoria de todo eso se multiplica por 1.5 y tenemos nuestro impuesto a la renta. Entonces, para eso nos sirve este comprobante. Es el único comprobante que nos va a servir para calcular ese crédito fiscal. ¿Desde cuándo tenemos estos comprobantes en emisión electrónica? Desde el 2010 en adelante se han ido de manera progresiva incorporando la emisión de estos comprobantes electrónicos y actualmente, como les mencioné, ya los nuevos contribuyentes y progresivamente ya se está obligando a que todos se puedan sumar a esta plataforma electrónica para que puedan hacer esta emisión, tanto desde el portal SUNAT como desde un facturador electrónico tercerizado, ¿no? De acuerdo a cada empresa, como decía, trabajarlo. Entonces, ¿qué vemos en esta factura? Ustedes visualizan una estructura, la estructura es muy similar, vamos a presentar la estructura básica que nos da SUNAT desde su portal, y en todos los comprobantes tienen la misma estructura. En la parte izquierda, los datos de la persona a la que estamos emitiendo nuestro comprobante o nuestro comprador, con su número de RUC, dirección, nombre comercial, y en la parte derecha los datos de la persona que está emitiendo o de la persona que está haciendo la venta, ¿no? Que con su RUC, un número de serie del comprobante y la numeración correlativa del comprobante. Identificamos además una descripción detallada del bien y servicio, la unidad en la que se está vendiendo este producto, la cantidad del producto, el valor unitario, el IGB. En el caso de que hayan descuentos, bonificaciones, también se detallan dentro de este comprobante. Y también podemos identificar en el caso de que hayan detracciones, percepciones, retenciones, observaciones, cuando es la forma de pago al crédito, visualizamos, ¿no? Que también nos da ahora la opción de poder identificar en cuántas cuotas se va a cobrar esa factura y cuál es la fecha de vencimiento de este comprobante. ¿Para qué me sirve esa fecha de vencimiento? Para el momento de hacer el pago de nuestros tributos y podamos acogernos, de acuerdo a la empresa, si desea o no, a un pago del tributo prorrateado, es decir, solo la facturación que se cobra hasta el momento, o un pago del tributo de forma total, de acuerdo a cómo trabaje cada empresa. ¿Ya? Eso es a elección de cada organización. Me dice, el impuesto a la renta, MIPE sale el 1%, en el general el 1%. Sí, varía de acuerdo a algunos regímenes tributarios, ¿no? Varía entre el 1 y el 1.5%. El 1.5% es lo que estamos hablando del especial.
El RUS, no, el RUS no puede emitir facturaciones, el RUS solamente emite boletas. Entonces, si deseas emitir ya facturaciones para poder, la factura más que todo te sirve para poder tener un acceso mayor al mercado a aquellas empresas que sí hacen transacciones comerciales un poco más grandes y que sí requieren de que les emitas una facturación, tienes que pasar al régimen que es un poco el régimen superior, ¿no? El régimen que le sigue al régimen, al RUS, que es el RER, el régimen especial. Entonces, eso es con respecto a la factura. La boleta es nuestro segundo comprobante que es, ahora me dice pedir. Por supuesto, sí, puedes pedir, no hay problema, pero no puedes emitir. La emisión sí es solamente para del régimen especial en adelante, al régimen que están por encima del especial. La boleta es el segundo comprobante que justamente emiten los contribuyentes que están en el RUS, ¿no? Desde el RUS empezamos a emitir boletas y me permite solamente corroborar cualquier gasto o compra que estoy haciendo dentro de mi empresa, el efectivo que estoy vendiendo dentro de mi empresa, ¿no? Me permite identificar cuál es el dinero que yo estoy ingresando y cuánto es el dinero que yo estoy gastando, para poder ver cuáles son las transacciones comerciales que estoy haciendo dentro de mi empresa. No me da derecho a identificar el crédito fiscal, ¿por qué? Porque dentro de la boleta, como visualizan en el formato, no identifica el pago del IGB ni del tributo que se está haciendo. Sí nos permite identificar ventas gratuitas, bonificaciones, descuentos, tiene el resto de la estructura tal cual, ¿no? Con la unidad, el precio de venta unitario, en la parte izquierda, la información del que está emitiendo la facturación y en la parte derecha, la información de la persona a la que le estamos emitiendo esta boleta. Y también nos permite deducir algunos gastos de cuarta categoría, ¿no? En el caso que corresponda. Se pueden emitir a qué tipo de contribuyentes esta boleta, personas que tengan o bien un DNI o bien un RUC, mientras que en la facturación solamente se emiten a personas que tengan RUC. No se pueden emitir a personas que tengan un DNI. Vamos con el recibo de honorarios, que este es un comprobante ya un poco más personal, que está enfocado para aquellas personas que hacen servicios personales o que decidan, ¿no? Identificar o corroborar aquellos ingresos que tienen producto del servicio que están prestando por alguna actividad personal. Pueden ser asesorías, algún servicio que se esté dando, ¿no? Por lo general son profesionales que deciden emitir o prestar ese tipo de servicios y que trabajan de forma independiente. Y para poder identificar o para que la persona a la que yo le estoy brindando este servicio pueda sustentar ese gasto que se está haciendo, ¿qué tenemos que hacer? Emitirles un recibo por honorarios. Esto lo emite la persona que presta el servicio. ¿A quién? A la persona a la que le estoy brindando el servicio, a la que me está haciendo el pago por mis honorarios. Tiene la misma estructura, parte izquierda, datos del emisor, parte derecha, datos de la persona que está recibiendo mi servicio. Entonces, ¿para qué me va a servir o qué es lo que identificamos dentro de este recibo por honorarios? Básicamente nos permite, también se puede poner dentro del sistema SOL, que tiene todas las facilidades para ser emitidos desde esta plataforma, identifica las rentas de cuarta categoría en el caso de aquellas personas que perciben por encima de un determinado monto en su NAT, de cuarta o de quinta categoría, dependiendo de lo que corresponda. No hay un monto mínimo ni máximo para poder esta emisión, pero sí existen determinados requisitos, descuentos, unos pagos por tributos que tienes que hacer en caso superes algunos montos por emisiones en recibos de honorarios. Vamos con las notas de crédito. Y las notas de crédito, como cualquier comprobante, ya sea en boleta o en factura, nosotros hay la posibilidad de que nos hagan devoluciones, que posiblemente la venta o la compra se cancele por algún motivo. Y para hacer esta cancelación, para poder yo anular esta factura, lo que tenemos que hacer es hacer una nota de crédito. Esta nota de crédito lo que nos va a permitir es anular, modificar o reducir el monto que yo ya he facturado, es decir, el monto que yo he emitido en una determinada factura. Puedo reducir el monto, puedo modificar algún concepto, modificar la descripción del bien si me he equivocado, si he vendido de repente
em, envases de 150 mililitros y lo que realmente se decidía vender eran envases por 200 mililitros. Ese cambio en esa descripción, ¿dónde lo puedo hacer? En una nota de crédito. Cambios en descripciones, disminuciones en el monto total o anulación total del comprobante. Para eso me va a servir la nota de crédito, con la misma estructura que tiene mi factura. Identifica cuál es el comprobante que estoy modificando, qué es lo que se está modificando, el motivo de la modificación y también nos va a dar derecho, ¿no?, a poder hacer descuentos, cuál es el descuento, cuál es el error que se ha tenido dentro del comprobante que decido modificar. ¿Se pueden anular las notas de crédito? No, las notas de crédito no se pueden anular. Una vez, ¿por qué? Porque es un comprobante que ya te está anulando una factura. Por lo tanto, si ya lo emitiste, ya anulaste la venta o la factura que ya decidiste realizar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede emitir una nota de débito, pero es un proceso un poco más largo. Lo recomendable es, si yo ya emití mi nota de crédito y ya anulé una determinada operación, entonces tengo que volver a realizar una facturación. Es lo correcto. Lo correcto es, una vez que ya emití mi nota de crédito y por X o Y motivo me equivoqué, no debía anular esa facturación, entonces tendré que volver a realizar la factura y volver a emitir el comprobante, porque ya no se puede anular esa nota de crédito. Este ya es un comprobante que está anulando una operación y ya no se puede volver a anular ese comprobante que tiene la función de anular una factura. No es posible. Entonces, primero tenemos ese comprobante que me permite o disminuir o anular o modificar el cambio alguna vez en la descripción del producto o un descuento. ¿Y qué pasa si yo decido no reducir mi comprobante? O sea, mi factura no necesito que reduzca el monto, tampoco lo quiero anular. Lo único que quiero es modificar el precio de venta, tal vez me equivoqué, lo que necesito es incrementarle el precio de venta, incrementarle un interés, algo dentro del comprobante. Pues no necesito anularlo, lo que tengo que hacer es emitir una nota de débito. Y esto me va a permitir incrementar los montos dentro de esa factura mediante un determinado sustento, ¿no? Puede ser un error en la consignación, un error en el producto que se ha determinado, cualquiera que sea el motivo por el cual nosotros estamos decidiendo incrementar el monto de la facturación que ya hemos identificado que estaba incorrecta. Vamos a ver las liquidaciones. ¿Qué pasa con las liquidaciones? Son ese tipo de comprobante que nos permite a nosotros registrar la compra de algo que nosotros no podemos tener una factura. Es decir, cuando emitimos nosotros una liquidación, cuando posiblemente vayamos a comprar determinadas materias primas agrícolas, cuando vayamos a comprarle a una persona que no está registrado en la SUNAT, es decir, no tiene RUC, solamente hace transacciones con su DNI. ¿Dónde encontramos ese tipo de personas que hacen ese tipo de ventas? En la parte agrícola, ¿no? Los que venden materias primas sin transformar, arroz, cualquier tipo de materia prima que no tenga transformación, es decir, personas, agricultores que hacen estas ventas que no están adscritos y que no te pueden girar ni una boleta ni una factura. ¿Cómo tú sustentas que realmente estás comprando esta materia prima? Pues mediante una liquidación de compra. Este comprobante te permite a ti poder sustentar que realmente le estás comprando a una persona que no te puede emitir una factura y identificas dentro de la SUNAT, ¿no?, cuánto es lo que estás gastando para que tú puedas hacer uso de ese crédito fiscal producto de esa compra que le estás haciendo sin una facturación. Entonces, ¿cuándo hago yo esta liquidación de compra? Bajo determinadas condiciones, no todos los productos están aptos para poder hacer una liquidación de compra, son algunos productos agrícolas y no todos los regímenes tributarios, ¿no? Es a partir del régimen MIPE en adelante. Régimen RE, régimen RUS no tienen la posibilidad de poder acceder a una emisión de liquidaciones de compra. Entonces, para poder hacer esas liquidaciones, tenemos que pasarnos como mínimo al régimen MIPE para poder sustentar, o si somos una empresa que hace estas compras de materias primas, que no podemos obtener un comprobante de pago como una boleta, una factura, entonces, para eso tenemos una emisión de una liquidación de compra. Vamos con los comprobantes de retenciones y de percepciones. Los comprobantes de retención son aquellos comprobantes que me van a permitir a mí hacer un descuento. Es decir, yo como persona, lo que voy a hacer, o como empresario, como parte de una facturación, lo que hago es vendo mis productos a determinadas
empresas, ¿no? Retails, determinadas tiendas. ¿Y qué pasa? Hay algunas tiendas o contribuyentes que la SUNAT ha identificado como aquellos agentes de retención, es decir, que ayudan a la SUNAT a poder eh, captar o recaudar los tributos de forma anticipada, es decir, antes de que yo ya haga mi declaratoria. Esos agentes son identificados por la SUNAT de forma ya autónoma, ellos los identifican, ya sean por ser buenos contribuyentes, de acuerdo a un algoritmo que ellos ya manejan. Entonces, estos agentes lo que hacen es, yo le hago mi facturación a esa persona y cuando pase yo mis 700 soles de venta en mi factura de monto total, no en subtotal, de monto total, ¿qué es lo que va a hacer esta persona que me está comprando? Me va a retener el 3% de mi venta. ¿Listo? O sea, si yo estoy vendiéndole 700 soles, entonces lo que van a hacer, lo que me va a pagar no es 700 soles, sino menos el 3% de esos 700 soles. ¿Y dónde se va a ir ese 3%? No es que se va a perder, no lo estoy regalando. Ese 3% automáticamente pasa a una cuenta en SUNAT que está adscrita o que ya está identificada con el RUC de mi empresa. Es decir, que al momento de yo hacer mi declaratoria mensual, cuando yo pague mi tributo, lo que va a pasar es, se me va a descontar ese monto que ya se me ha retenido de la SUNAT. ¿Con qué objetivo se hace eso? Para que la SUNAT pueda asegurar el cobro mínimo de algunos tributos, porque hay empresas que no siempre están pagando todos sus tributos. Entonces, por ese posible desfase de que las empresas no paguen los tributos, la SUNAT tiene que asegurar liquidez. Y para eso designa algunos agentes de retención. Y estos comprobantes se emiten cuando pasas los 700 soles, no solo cuando pasas los 700 soles y solo aquellas empresas que son designadas como agentes de retención. No todas las empresas te hacen este descuento. Depende, ¿no? Si estás trabajando con una empresa, con un RUC que está designado como agente de retención o no. Pero para eso te sirve, porque esa es la finalidad de este comprobante. Entonces, cuando van a hacer el cobro de esta facturación, automáticamente te tienen que, si te están haciendo este descuento de este 3%, te están reteniendo este porcentaje, pues te entregan un comprobante como el que visualizamos en pantalla, donde identifica el monto que se te está reteniendo para que tú sepas cuánto es el monto que al finalizar el mes en tu declaratoria tienes que disminuir de tus pagos de tributos. Algo similar pasa con la percepción, que es un comprobante que, a diferencia de que otras personas lo van a retener o que el tercero te lo retiene a quien tú lo estés vendiendo, la percepción es que tú eres el agente de percepción. Lo que tú haces es tú retenerle a esa persona a la que le vas a vender. Es decir, el efecto contrario, lo inverso. En vez de que cuando tú le vayas a hacer a la persona su venta, tú le vas a retener el 3% de ese monto que ellos tendrían que pagar, ¿no?, a la SUNAT de sus tributos. Tiene la misma estructura de un comprobante de retención. Los recibos de servicios públicos también son considerados como comprobantes, en el caso de lo que son recibos por suministros, agua, luz, internet, teléfono, son comprobantes que podemos utilizarlos para efectos de crédito fiscal, siempre y cuando estos comprobantes estén a nombre de la empresa, es decir, salgan con el RUC de la empresa y esté identificado de que la empresa como tal está pagando estos suministros y está ya en ese monto que está pagando está incluido un IGB, ¿no? Porque cuando se pagan los suministros, ustedes podrán visualizar en cualquier recibo de agua o luz o teléfono, internet, que tenemos un monto de IGB que se paga. Entonces, ese monto de IGB es posible deducirlo o utilizarlo como escudo fiscal, sí, siempre y cuando el recibo esté a nombre de la empresa o del RUC del cual la empresa está declarando, ¿no? La empresa que va a declarar al fin de mes sus impuestos. Y finalmente los comprobantes de contingencia, que es lo que ya habíamos mencionado, que son aquellos comprobantes que no permiten identificarnos o nos permiten emitir algún comprobante de todos los que hemos visto anteriormente, no solo facturas, cualquier tipo de comprobante que hemos visto anteriormente, que por X o Y motivo no hayamos podido acceder a la plataforma, mi facturador electrónico no esté disponible, esté en mantenimiento, etc. Entonces, por X motivo, ¿qué hago? Emito un comprobante de contingencia o le doy un comprobante
periódicamente o que solamente tiene una validez periódica para que después pueda ser canjeado por un comprobante que sí esté registrado en la plataforma de SUNAT, ¿no? O sea, una FOLET, una factura, un recibo, etc. Esos son los comprobantes de contingencia. El sistema de la liquidación de compra se puede hacer en la minería. Lo que pasa es que la liquidación de compra, como mencioné, es solamente para cuando tú haces la compra de una determinada materia prima a alguien que no te puede emitir una una boleta o una factura. Entonces, por eso es aplicado solo a algunos artículos o algunos productos o materias primas referidas a agricultura, por ejemplo, el arroz, ¿no? Que generalmente todas las personas que están en ese negocio del arroz, para la adquisición de esta materia prima, lo que hacen es, o cómo sustentan esta compra de este arroz, es mediante liquidación de compra, porque esas compras de esa materia prima no la hacen a una empresa, sino se la hacen directamente a los agricultores. Y estos agricultores, pues, no están inscritos o no tienen la capacidad de poder emitirte una factura, una boleta, ¿no? Te dan un comprobante simple que no es válido para que sea válido, entonces tú les emites. Ellos no te van a emitir a ti. El agricultor no te lo emite a ti, sino tú le emites al agricultor y esa liquidación de compra tiene que estar identificada con con un DNI de esa persona a la que le estás haciendo ese pago. Entonces, en la minería no se puede hacer eso, porque no le vas a... Es un sector o es un modelo de negocio donde tenemos extracción, y esa extracción, pues, de esa materia prima no le estás comprando, ¿no? Estás netamente extrayendo, estás explotando un recurso natural. ¿El sistema de retención es parecido a las detracciones? Sí, es lo mismo. La diferencia es que las retenciones se aplican cuando haces venta de bienes y las detracciones cuando haces venta de servicios. Pero es el mismo concepto teórico entre retenciones y detracciones. Si tuviéramos alguna otra consulta, con esto estaríamos culminando nuestra segunda sesión de lo que son partidas dobles, plan general contable y lo que son nuestros comprobantes de pago. Tatiana, te escucho. O se te ha levantado, se te ha presionado el botón. Tendremos otras consultas, sino para darle paso a Frank para que pueda hacer la dinámica de la sesión. Listo, gracias Luz, gracias Janet, espero que haya quedado claro, todo igual, los invito, la sesión ha sido bastante corta, para que puedan desarrollar, puedan estudiar, revisar el plan contable que les he subido, al igual que la bibliografía, donde puedan poder encontrar la teoría un poco más explicada, ejemplos adicionales para que puedan revisarlo y puedan ¿no? Puedan afianzar los conocimientos que hemos visto durante toda la sesión. Y igual si tendríamos alguna consulta para la siguiente sesión, no habría problema, la podemos absolver. Perfecto, gracias Andrea, Janet, gracias a todos por su atención. Nos veríamos a la siguiente clase donde vamos a estar tratando ya nuestro siguiente tema. Y le daría paso a Frank para que pueda ya finalizar la clase. Si se encuentra Frank, voy a dejar de compartir la pantallita. Sí, estimado, por aquí estoy. Muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Vamos ya por aquí a cortar la llamada un ratito. Perdón, a detener la grabación.